¿Quieres saber por qué no avanzas en los resultados que estás esperando? ¿Por qué no logras obtener ese máximo desempeño? Bueno, quédate que te voy a decir cuál es la razón. Nosotros debemos entender que cuando queremos alcanzar máximo desempeño, objetivos o metas mucho más eficiente, tenemos que entender algo importantísimo y es cuál es el sistema en el que estamos operando, hablando mentalmente, desde dónde estamos creando esas intenciones, desde dónde estamos alcanzando esas metas, esas tareas o esos objetivos semanalmente. Y para eso vamos a hablar de algo muy importante y que creo que muchas personas ya lo han encontrado en redes sociales, está muy popularizado, pero quiero que después de este video logres comprender la razón por la cual operas como operas. Y es que vamos a hablar de las creencias, porque resulta que nosotros somos un conjunto de creencias. Hemos creado todo un estilo de vida de acuerdo a creencias que han cultivado y que hemos venido viviendo desde hace muchísimos años, desde que empezamos a vivir y tenemos un poco de conciencia. Vamos a entender todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dejado de hacer, por qué se ha dado. Es posible que entiendas esto desde una perspectiva de entendimiento como el libre albedrío, en donde podemos reconocer si creo que puedo hacer esto, me voy por este lado, o si creo que definitivamente no lo puedo hacer y evito irme por este lado. Todo lo que tú has creado es porque creíste que podías hacerlo, lo que has vivido, la vida que has alcanzado el día de hoy, sea magnífica o sea un caos, es porque creíste que podías hacerlo o porque creíste que no podías hacerlo. Alguna de las dos es válida, casi siempre las dos son válidas. Entonces, si tú me dices que puedes hacerlo y crees que tienes las capacidades, te voy a creer. Si tú me dices que realmente no puedes hacerlo y no sientes que eres capaz, te voy a creer. Dicho esto, vamos a hablar de las creencias desde tres niveles de creencias. El primer nivel de creencias y el que debemos empezar a observar es ese nivel profundo de creencias o bien reconocidas como creencias heredadas o arraigadas. Estas se nos dieron a nosotros en esa primera infancia, desde los 7 a los 9, 10, 11 años. Hemos estado en conversaciones alrededor de la mesa donde los adultos en algún momento empezaron a compartir una serie de experiencias que estaban viviendo de acuerdo a las circunstancias y por lo que estaban viviendo en ese momento con esa carga emocional que ellos estaban atravesando, hablaban y socializaban. Podía ser en el comedor, en fiestas, en un entorno social, escolar, en donde sea. Habían adultos que estaban simplemente compartiendo una circunstancia que les había generado un trauma emocional o una carga emocional, no necesariamente un trauma. Cuando ellos compartían estas experiencias, se referían, por ejemplo, a situaciones como hablaban del dinero, de la situación económica, del amor, quizás todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y esa conversación fue repetitiva, era muy común cuando habían reuniones sociales o eventos. Mientras nosotros de pequeños jugábamos al lado del comedor con nuestros primos o amigos, esa conversación estaba dándose en ese instante, pero nosotros sin estar presentes y sin ser conscientes, empezamos a recibir esa información. Se quedó constantemente en el tiempo. Posiblemente esa conversación se volvió rutina y cada que había una reunión se hablaba de los mismos temas. Ahí empezamos a recibir creencias, a heredar creencias de estas personas que de acuerdo a esa situación que estaban viviendo simplemente nos la transmitieron sin nosotros darnos cuenta. Así que estas creencias como tal, las creencias profundas, hay que empezar a observar cuáles eran las que teníamos en ese entorno, cuál era el entorno en que nos desenvolvíamos y empezar a hacer un reconocimiento de ellas, fundamental, porque ahí hay un estilo de vida, hay un rasgo de personalidad ya creado. ¿Listo? También vamos a hablar de la segunda parte y son las creencias de nivel intermedio que son dadas a nosotros o aparecen porque hemos experimentado una serie de situaciones que nos han generado una carga emocional. Ya nosotros somos ese adulto que antes era el que hablaba y nosotros de pequeños lo escuchábamos sin querer. Ya nosotros somos los que estamos viviendo una experiencia y una situación que está cargada emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Quizás tuviste una mala relación, no llamemos mala relación, una relación que no era como la esperabas. Quizás tuviste una situación incómoda económicamente. De pronto el socio con el que te metiste en algún momento no supo manejar las cosas y llegaron a la quiebra. Lo que sea que haya pasado,
viviste una experiencia que te generó una carga emocional. Entonces, posiblemente vas a tener un reácido, una situación incómoda a la hora de volver a experimentar una novedad, una nueva experiencia que se asemeje a lo que tú quieres hacer hoy. ¿Cómo así? Posiblemente tuviste una situación incómoda emocionalmente hablando, ¿sí? Pero eso fue hace aproximadamente unos 6 meses. Ahora, 8 meses, 7 meses más adelante, aparece la oportunidad de vivir una nueva experiencia. Alguien apareció en ti, pero resulta que nosotros debemos entender que tuvimos una experiencia cargada emocional con unas situaciones que en nosotros se quedó impregna, se quedó grabada. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra mente, su función principal es economizar la mayor cantidad de recursos posible. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos energía consumamos a la hora de hacer algo, mejor. Dicho esto, nuestra mente en el momento en que se involucra en una novedad, algo totalmente nuevo para nosotros que nunca hemos experimentado, el mecanismo de defensa natural de la mente es decirte, dame un segundo, yo reviso qué es lo más parecido a eso que vas a experimentar, que es totalmente nuevo. Él va y hace un recorderis, por así decirlo, revisa el archivo y te trae al frente un archivo diciéndote, mira, esto fue lo más similar que tú lograste vivir en un momento. Esto es lo que más se parece y estas fueron las consecuencias. Me tomaste por sorpresa y empecé a gastar más energía. Recuerda cómo fue que viviste ese momento, la depresión, la ansiedad, el estrés que viviste. Todo eso consumió demasiados recursos para mí. Entonces, el mecanismo natural, instintivo de nosotros, es que la mente te ponga por delante situaciones para mostrarte que esa novedad que estás a punto de vivir con esa nueva persona, esta vez se asemeja a una experiencia que ya vivimos. Entonces, se pone ante nosotros ese archivo y empezamos a observar ese pensamiento y esa emoción que está cargada en el medio de ese objetivo que estamos por cumplir o de eso que estamos por experimentar, esa novedad. Y empezamos a limitarnos nosotros mismos a decir, yo no quiero volver a vivir una experiencia así, yo ya no me quiero volver a enamorar, yo ya me acuerdo en este momento cómo fue que viví lo que viví. Entonces nuestra mente lo que está haciendo es diciendo exactamente eso, no quiero que vivas eso porque nos tomó muchos recursos. Es un mecanismo instintivo, natural. Ojo, empiezas a condicionarte porque este mecanismo de defensa se presenta en ti para eliminar la mayor cantidad de recursos posible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no somos conscientes de ello, no entendemos este mecanismo de defensa que tenemos natural intrínseco y nosotros nos limitamos en el actuar, nos limitamos en una posibilidad de vivir una experiencia totalmente diferente que no tiene que ver con nada lo que vivimos en algún momento. ¿Sí? Pueden haber 10 millones de escenarios y nos estamos limitando creyendo que eso es exactamente igual o muy parecido. Ahí es donde llamamos a esto una creencia limitante. Esa creencia se pone enfrente y nos limita en nuestro actuar. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ya tenemos clara la creencia profunda, heredada. Tenemos clara también la creencia intermedia y vamos a hablar de la creencia automática, esa creencia automática que se da por una respuesta automática, por una situación que simplemente aparece y de inmediato, de manera inconsciente, respondemos. Se vuelve un lenguaje muy normal en nosotros. ¿Qué tan normal? Desapercibido. Ya no nos damos cuenta que hablamos así, ya no nos damos cuenta que eso es lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque ya está naturalmente intrínseco, metido ahí en nuestro dialecto. Por ejemplo, no puedo, no quiero, no soy capaz, me da miedo, es imposible, no soy para eso. Ya, no hemos pensado la respuesta, pero de inmediato tenemos ese mecanismo de defensa. Esas creencias automáticas, ese lenguaje automático, condicionan nuestro actuar diario, ¿sí? Nos empiezan a condicionar en nuestro ejecutar. Entonces, esas creencias automáticas condicionan nuestro actuar diario y alimentan o, digamos, empiezan a nutrir las creencias intermedias. Y estas creencias intermedias, si viene ligada a una situación que se heredó desde hace muchísimos años, empieza a abonar mucho más a esa creencia profunda. Entonces vemos cómo esto se desencadena, digamos, en un día a día, en una experiencia que tuvimos hace poco, reciente en nuestra vida, y lo llevamos a la base, al core, a la parte más profunda de nosotros que seguimos alimentando. ¿Qué seguimos alimentando? Una creencia profunda.
Entendamos que cuando somos conscientes de estas creencias, ya las podemos observar, ojo, pero no nos limitamos en el actuar, simplemente observamos la creencia, pero nos permitimos vivir una nueva experiencia, siendo conscientes de ella. Ya no está interpuesta y simplemente vamos adelante. No se lleva toda nuestra atención, porque ya sabemos que queremos vivir una experiencia nueva y somos conscientes que el escenario en que nos vamos a desenvolver va a ser totalmente diferente. Así que entiende las creencias como esa base fundamental para poder optimizar tu desempeño. Te voy a contar una experiencia que tuve. En el 2008 yo compré mi primer teléfono iPhone. Él salió en el 2008 y yo lo compré meses después. Ese sistema operativo que teníamos en ese momento era óptimo. Lo que pudiéramos hacer en ese teléfono era lo que podíamos alcanzar en su máxima expresión en tecnología. Podíamos mandar correos, escuchar música, ver fotos, videos. En ese momento el sistema operativo que estaba componiendo ese teléfono era eficiente para las tareas y la optimización que nosotros estábamos buscando. Yo no puedo tener el teléfono que tuve en el 2008 para las tareas y el rendimiento que hoy necesito. Yo no puedo crear videos, editar videos, subir notas de voz, mandar, compartir archivos, correos con el sistema operativo que tenía ese teléfono en el 2008. Yo pretendo que mi teléfono, mi dispositivo tenga un sistema operativo totalmente actualizado para el rendimiento que estoy esperando, ¿sí? ¿Cómo voy a pretender yo que un teléfono, inclusive siendo un iPhone en este caso, que fue el primer iPhone, tenga el rendimiento y la eficiencia para las tareas que hoy necesito? Este teléfono estaría totalmente obsoleto. De hecho, ya su sistema operativo no funciona para lo que nosotros necesitamos hoy día. Entendamos esto de la misma manera a nivel individual. ¿Cómo pretendes alcanzar tu máximo desempeño? ¿Sí? ¿Cómo pretendes llegar a un punto máximo de rendimiento físico, mental, espiritual, emocional en cualquier área de tu vida si tu sistema operativo sigue siendo ese que te instauraron cuando pequeño? Llevas un sistema operativo desde hace 20, 15, 10, 30 años y pretendes salir de ese estancamiento, obtener mejor rendimiento, mejor avance. No logras ver los resultados que estás esperando. Tienes el deseo, las ganas, eres juicioso, eres disciplinado, ¿sí? Estás tratando de tener todo sobre la mesa para poder avanzar como deseas, pero no logras ver los resultados de manera eficiente como menos esperas. Es porque tu sistema operativo sigue siendo del 2008. Así que la invitación es actualicen su sistema operativo para que puedan tener mejor rendimiento. Entiendan que es un sistema el que funciona y nosotros podemos reprogramarlo. Si tú no reprogramas tu mente, alguien más va a venir a reprogramarla por ti. Eso ha sido todo por hoy en este video. Nos vemos. Chao.